Viendo al Señor. Hermanos, si ustedes tienen una Biblia, vayan al libro de Judas, el penúltimo libro de nuestra Biblia, Judas, por favor, libro de Judas. Recuerden, hermanos, un detallito, quiero disculparme porque los baños de aquí arriba no están funcionando, y la razón es porque están haciendo ahí una reparación de una tubería rota. Entonces pues el dueño ya lo mandó a arreglar. De hecho, ahorita estaba trabajando el señor del mantenimiento, pero no están en funcionamiento estos dos baños. Si alguno necesitara usar el tocador, el baño de allá abajo está disponible y está abierto. Entonces, pero todavía estamos teniendo algunas ahí complicaciones. Entonces, disculpen lo que esta situación acarrea, y espero que pueda entender, ¿verdad?, que es algo pasajero. Primeramente, Dios, yo ya quisiera que este domingo ya no tuviéramos ningún tipo de situación de estas, ¿verdad? Entonces, espero que lo comprenda, hermanos. Libro de Judas. Le quiero animar que hoy lea todo el libro de Judas. Se va a tardar como 4 minutos. El libro de Judas tiene un solo capítulo, 25 versículos. Y Judas escribió en tiempos muy peligrosos, así que es una carta bien cortita, ¿verdad? Bien cortitita. Y vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a hacer esto, hermanos. Vamos a leer juntos, al unísono, los primeros 4 versículos. Y yo voy a repetir el versículo 4, que es al que le vamos a dar atención en esta noche y sacar algunas aplicaciones para nuestra vida. ¿Ya lo tienen, mis hermanos? ¿Sí? Judas, versículos del 1 al 4, y yo repito al final nuevamente el 4. Vamos a leerlo juntos. ¿Cómo dice, hermanos? Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados y santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, ha sido necesario andáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ve el versículo 4, tiene una nota de advertencia, si usted se fija. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, no limpios, no le faltó una L ahí, ¿verdad? Así es, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedirle a Dios su ayuda en este ratito para estudiar su palabra. Vamos a orar. Señor, gracias por esta noche, por la oportunidad de abrir tu palabra. Gracias por el privilegio que me das de poder abrir tu palabra y compartirla con mis hermanos. Lléname de tu espíritu. Tu palabra sea predicada con poder, con claridad, y que de verdad, tú que conoces cada corazón como viene, que de verdad tú des un corazón hambriento a mis hermanos. Bendice este tiempo juntos, te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pero creo que no se escucha. No se escucha. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Si no, mejor. Muy bien. Mis hermanos, Judas, acuérdese que no es Judas Iscariote, el escritor. Es Judas, el siervo del Señor, dice él,
hermano de Jacobo o de Santiago, el mismo que escribió Santiago, era hermano de Santiago y era medio hermano del Señor Jesucristo. Pero pues obviamente Judas no se sentía, él no veía a Jesucristo como su medio hermano, él lo veía como el Señor, su Señor, ¿no? En quien confió para su salvación. Y Judas estaba viviendo en tiempos donde muchos creyentes se estaban alejando de la iglesia y de los ejércitos de discípulos del Señor Jesucristo. Así que él estaba preocupado, hermanos, por ver esta circunstancia. Acuérdense que inició siendo una iglesia muy grande, la iglesia de Jerusalén. Era una iglesia como pocos han visto, una iglesia de 10,000. Algunos dicen que era una macroiglesia grandísima. Y sin embargo, algunos empezaron a alejar de Dios. Esto preocupa a cualquier pastor, hermanos. A mí me pesa mi corazón los que se han alejado del pasado. Mi corazón tiene una carga por ellos. Hasta hay una especie de frustración y de tristeza en mi corazón por algunos que visité y oré y les amé y los invité y agoté todos los recursos y sin embargo no los hice regresar a la iglesia. Entonces yo me imagino que así se sentía Jacobo, se sentía triste por los hermanos que ya no estaban en los caminos de Dios. Por eso yo le quiero animar, hermano, que sea fiel al Señor, sea fiel. No es fácil, pero siga adelante en la iglesia, en los caminos del Señor, aunque a veces va a haber desánimos. Simplemente cuando todo esté mal y tenga deseos de renunciar a los caminos de Dios, simplemente mi consejo es esto: pospóngalo. Después voy a renunciar. Yo me acuerdo el día que me recomendaron salir de la iglesia Jico. Le pedí consejo y me dijeron, pues sal de la iglesia. Había muchos problemas, muchas carencias y me recomendaron salir, pero estuve orando y Dios me guió a través también de consejo de decir, ok, voy a salir, pero no ahorita. Voy a darte 1 año, Señor. Y si tú me permites ver cómo tú cambias las cosas, pues voy a seguirlo. Si las cosas siguen idénticas, voy a dar mi carta de renuncia a la iglesia. Eso fue ya hace varios años. Y le agradezco a Dios porque cuando llegó el año, yo ni me acordaba. Porque el Señor cambia nuestro corazón. Entonces, puede venir desánimo en tu vida, puede venir desgaste, puede venir ganas de tirar la toalla. Simplemente no lo hagas hoy, ¿sí? Simplemente aguanta y espera que Dios cambie las cosas. Y hermanos, el problema prevaleciente en ese tiempo es que los cristianos estaban alejándose. A eso se le llama apostasía. Voy a usar esta palabra todo el mensaje, la palabra apostasía. No es una palabra fácil, pero quiero usarla porque es muy correcta. ¿Qué es la apostasía? ¿O quiénes son esos que se les llaman apóstatas? ¿Quién es eso? Bueno, déjeme definirlo. La palabra apostasía significa renuncia que hace una persona de sus creencias religiosas o políticas o abandono de su religión. Y nos ayudan a entender, ¿verdad? Un apóstata, ¿quién es entonces? Quien renuncia a su fe, se aleja de Dios, se aleja de la iglesia, se aleja de sus convicciones que tenía antes. Las palabras que nos pueden ayudar, hermanos, es por ejemplo la palabra retracción, ¿verdad? O la palabra deserción, o la palabra repudio, o la palabra deslealtad, o renuncia, o blasfemia. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Entonces, había mucha apostasía en esos tiempos de Judas y la verdad su corazón estaba cargado. Por eso Judas escribe esta carta cortita para decir, hermanos, tengan mucho cuidado porque ha habido una tendencia a que muchos salgan y ustedes y yo quiero animarles a que sigamos fieles a nuestro Dios, ¿sí ve? Entonces Judas estaba alertando a los creyentes, pero ¿saben una cosa? Judas, yo le decía desde el primer mensaje, Judas es parte del último bloque de la Biblia que se encarga de alertar a los cristianos de que habría apóstatas, de que habría apostasía, de que habría muchos que se apartarían. Por ejemplo, la Biblia dice, 2 de Timoteo, Pablo dice, Demas, amando este mundo, se ha apartado. Entonces los últimos libros de la Biblia nos hablan de este tema. Por ejemplo, Pedro, 2 de Pedro, escuche este texto.
Dice Pedro, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente, acuérdense de esta palabra, encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, fíjese, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia, haciendo mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Entonces Judas estaba preocupado por esto, hermanos. Quería que la iglesia del Señor permaneciera firme. Y yo sé que no es fácil ser firme, hermanos. Aprecio que usted está aquí, porque eso habla de su corazón, de decir, yo quiero seguir al Señor, yo quiero escuchar su palabra, porque usted estaría en esta noche viendo a México contra Jamaica. Si sabía que ese es el partido hoy, por eso están aquí, ¿verdad? Pero aunque supiera, debe saber que no hay mejor lugar que estar aquí en la palabra de Dios. Así que vamos a apurarnos para que terminemos a las 8 y nos vayamos al fútbol. ¿No es cierto? Mis hermanos, siempre hay otras cosas que hacer, yo lo sé. Pero es un buen momento estar aquí buscando al Señor, ¿sí o no? Nos ayuda, ¿no? Es para nuestra vida. Y de eso habla Judas. Entonces, yo le quiero hablar de este tema, hermanos. Yo le titulé este mensaje, creyentes cerca de Dios y lejos de la apostasía. Porque eso quería Judas. Judas le quería decir a los creyentes, hermanos, ustedes estén cerca del Señor, pero aléjense de los apóstatas, aléjense de la apostasía y aguas, tengan mucho cuidado, hermanos. Y de eso vamos a hablar en esta noche, hermanos. Porque Judas, lo que él nos quiere explicar, de hecho, si usted hace lo que le dije en esta noche y lee antes de dormir el libro de Judas, va a ver que toda la carta habla de cómo eran estos apóstatas, esta gente que se apartaba y renunciaba de la fe. Pero lo que ahorita vamos a ver es el versículo 4. El versículo 4 nos da varias características para que descubramos quiénes son apóstatas o quiénes son los que se apartan del Señor. Porque, hermanos, quiero decirle que este domingo va a venir más de 100 personas a la iglesia y usted no va a ver que algunas personas van a tener aquí un letrero que digan, yo soy apóstata, aguas conmigo. Nunca dice eso, está conmigo. Pero la Biblia nos muestra qué cosas hay que estar vigilando, tanto en la vida de los demás para apartarnos de los apóstatas, pero también en nuestra propia vida, ¿ok? Entonces el Señor quiere que usted y yo seamos creyentes cerca del Señor, pero lejos de la apostasía. Y quiero que noten conmigo algunas características de los apóstatas según Judas. Judas, versículo 4, por favor. Vayan a la Biblia, ya leímos este versículo y vamos a ver que los apóstatas son encubiertos. Fíjense lo que dice nuestro versículo, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Entonces los apóstatas entran encubiertamente, hermanos. Sugiere que estaban dentro de la iglesia de Jerusalén, entre los hermanos, y por eso Judas dice aguas, porque están dentro de nosotros. Mire, hermano, si una persona allá fuera del templo dice, no entres a esta iglesia, ya no vengas a la iglesia, usted va a saber que son ataques de afuera. Pero es más peligroso cuando dentro de la iglesia un amigo o una amiga o alguien te dice, no, ya no vayas, ya no vengas. ¿Sí está conmigo? Me acuerdo en una iglesia que yo conocí, muy grande la iglesia, donde yo estudié y todo. Ahí hubo un tiempo donde gente, pues enemiga de las cosas de Dios, se paró fuera de la iglesia a poner unas pancartas y decir, no, que esta iglesia, que quién sabe qué, que no vengan todos. Y entonces el pastor pues estaba preocupado y entonces lo que él hizo fue pedirle a un hermano que se vistiera de diablito y se pusiera junto a ellos. Y nada más alzaron una pancarta que decía, yo vengo con ellos. Hermano, si usted supiera que Satanás está usando a un hermano de la iglesia, a una persona cerca de ti, tú tendrías cuidado, ¿sí o no? Pero no es así, porque entran encubiertamente. Y la cosa es que los apóstatas hacen daño a nuestra vida y a las iglesias porque están encubiertos y no nos damos cuenta que están ahí. Puede ser una amistad, puede ser una amiga que sin darte cuenta puede estar entrando encubiertamente y que te desanima a seguir al Señor. Es como una enfermedad que es difícil de detectar
Y pues, mientras la detectan, ¿cuánto daño te hace? ¿Sí o no? Cuando uno le da al médico al diagnóstico y pasan meses y meses y tú no sabes ni qué tienes, pues te sigues sintiendo mal. Eso mismo puede pasar en tu fe si tú no detectas a alguien que es apóstata y te alejas de él. Estaba estudiando, hermanos, sobre algunas cultos o algunas religiones nuevas o cultos, se le llama a aquella religión que se desprende de la Biblia pero no es bíblico. Por ejemplo, hay una secta coreana muy famosa y muy popular llamada Shincheonji, ¿okay? Significa en coreano nuevo cielo y tierra. Entonces, y yo estaba estudiando de esto. Shincheonji es una opaca secta surcoreana y se sabe muy poquito de sus orígenes, hermanos, así como de su fundador, que es Lee Man-hee. Él instituyó el culto en 1984 después de pertenecer a dos movimientos evangélicos. Y este culto tiene ahorita, según ellos, 200,000 seguidores. O sea, no es un culto así como chiquitito, ¿okay? Ahora, Shincheonji se llaman ellos la Iglesia de Jesús, el Templo del Tabernáculo del Testimonio. Así se hacen llamar ellos. Y básicamente consideran a Lee, que ahorita ya tiene 88 años, como la segunda encarnación de Cristo. ¿Okay? Y él mismo dice que se le apareció en el tabernáculo. Y él asegura haber revelado los secretos del Apocalipsis de San Juan y ser el único medio para la salvación eterna. Ya si usted escucha eso y usted sabe de Biblia y sabe lo que cree, ya desde ahí le debe de sonar raro. Porque cuando alguien dice, yo soy el único medio para salvación eterna, aguas. Porque mi Biblia dice que Jesús es el camino para ir al cielo. Punto final. No Pastor Samuel, ningún líder religioso, solo Cristo puede dar vida eterna. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Así dice nuestra Biblia, ¿no? Entonces cuando alguien te dice, no, yo soy el único medio para salvación, aguas. ¿Okay? Porque así empezó este culto. Y los que conocen bien este culto le llaman una secta tremendamente peligrosa y destructiva. Fíjese, los miembros de la secta mantienen en secreto su pertenencia. Entonces, dicen los expertos que usted puede ir a Corea y usted puede entrar a una librería cualquiera o a un café o incluso a una empresa y ver que todas las cosas son normales, pero es un gancho para jalarle a esta secta. Entonces, es interesante. De hecho, yo hablaba con un pastor coreano, mi amigo pastor Esteban Kim, y él me hablaba de todo esto. Esta gente va a las iglesias y empieza a tomar el discipulado y empieza a ser bien fiel y a llegar a que le den cierto liderazgo y hacerse amigo del pastor, y puede pasar hasta un año o más que son fieles a esa iglesia, pero nadie sabe que ellos entran encubierto y por todo un año ellos escuchan y según ellos participan y aprenden y sirven, y después se roban a las ovejas. Y dice, no, el pastor lo que dice está bien, pero hace falta algo, el pastor no está enseñando todo. Les vamos a enseñar mejor, y se los jalan a este culto. Y allá en Corea, este culto ha hecho mucho daño a las iglesias, hermanos. Porque entran a cualquier tipo de iglesia cristiana y buscan llevarse adeptos. Ahora, hermanos, la Biblia sugiere que estarían entre nosotros. En 1 de Juan 2:18, si lo van a ver en la pantalla, pero este versículo, la primera vez que yo lo entendí me impactó mucho. Fíjense cómo dice, hijitos, dice Juan, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Fíjense el versículo 19, ese es clave. Dice la palabra de Dios, el 19. Salieron de nosotros. ¿De dónde, hermanos? De nosotros. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase
que no todos son de nosotros. Entonces, hermano, usted debe de tener mucho cuidado, porque va a haber gente encubierta en la iglesia. Aún en la iglesia Jico podría haber alguien que de repente te quiera jalar a otra iglesia. Vamos a esta otra iglesia. Aguas, hermano. De verdad, ha pasado. Me acuerdo una vez llegó alguien y empezó a hablarle a una hermana de que algunos folletos y él iba a traer literatura. Y la hermana me dijo: oiga, pastor, esta persona que está viniendo me dijo que me iba a dar esto y me dio esto y pues, ¿cómo ve, pastor? Yo lo vi y le dije: gracias por decirme, hermana. Mire, le voy a pedir algo, hermana. Número 1, pídale a este hombre que ya no le dé estas y mejor que me las dé a mí. Entonces yo fui con ese hombre y le hice la plática, le dije: mire, quiero pedirle un favor. Si usted quiere venir a repartir propaganda, yo no le doy permiso, démela a mí, yo se la recibo y yo la estudio. Me la dio y la estudié, pero como yo no le di permiso, jamás se volvió a aparecer en la iglesia. Y obviamente era un culto de estos bien raritos, ¿verdad? De que cierto tipo por ahí en Estados Unidos clama ciertas cosas y ya tiene unos seguidores. Entonces, en nuestra iglesia sí han venido algunos encubierto. Y van a seguir habiendo, hermanos, van a seguir habiendo. Entonces, podría ser posible que pronto alguien te dijera: oye, es que sí está bien la iglesia Jico, pero mira, vamos a un evento de esta otra iglesia. Aguas, hermano, aguas. Porque no es correcto estarse jalando a las ovejas. Es más, mucha gente que ha venido a nuestra iglesia, yo le digo: nuestra iglesia no está para jalar a ninguna oveja de ninguna otra parte. Si usted va, es más, yo toco las puertas y si encuentro a alguien que quiere saber de Cristo y le hablo y me dice que ya tiene iglesia, yo le digo: vaya a la iglesia, vaya a su iglesia. Si usted ya va a una iglesia, vaya a su iglesia. Si en algo yo le puedo servir, adelante. Pero yo no soy robo ovejas. Es incorrecto robar ovejas. Pero estos apóstatas sí entran en encubierto, hermanos. Entonces debe de tener mucho cuidado. Yo le decía: no van a venir en la iglesia con un letrero que diga: apóstata, aguas conmigo. Así no va a decir, hermanos. Por eso usted debe tener mucho cuidado en su vida, ¿sí? Aún con la gente de la iglesia. Yo he aconsejado eso, hermanos. Si aún dentro de la iglesia Jico, alguna amistad, alguna persona te propone hacer algo incorrecto o te quiere jalar algunas cosas que tú piensas que no están bien, aunque sea de la iglesia, cuida tus amistades aún en la iglesia. Aún en la iglesia, hermanos, ¿sí? Aún, no todas las personas de la iglesia son de buena influencia para ti. ¿Está conmigo? Y yo soy el pastor, yo sé qué estoy diciendo. Y no es que haya muchos diablos o anticristos, pero habrá uno que otro que te quiera jalar a lo malo, ¿sí? Entonces tengamos cuidado, hermanos. Por eso también yo le quiero animar que no tengas amistad con todos los creyentes nada más porque es creyente. Yo me acuerdo, hace unos años estaba en la universidad y estaba estudiando en una biblioteca, en la librería, pues, en la biblioteca, leyendo un libro cristiano. Y vino un muchacho y platicamos y todo, y me dijo: ¿tú eres cristiano? Sí. Yo también. Y luego me dijo esto: ¿pero de qué tipo de cristiano eres? ¿De los que fuman o no fuman? Y en mi cerebro, pues yo no sabía mucho de la Biblia, pero yo no sabía que había cristianos que fuman. Entonces yo ahí me alarmé y dije: no sé, como que este amigo no va a ser muy buen tipo de cristiano. Y yo me alejé de él, no fue mi amigo. Y debes saber que hay cristianos que toman y que fuman y que son léperos y hacen desmanes y medio. Cuida tu vida, porque entran, ¿cómo, hermanos? Encubiertamente. A propósito, hermano, mire, sea prudente y no esté viendo los predicadores del internet, porque mire, muchas veces somos ingenuos y alguien te recomienda y te manda un mensaje o te manda un link y ahí tú lo ves, y dices: qué bonito habla, y te dejas llevar por la elocuencia o porque tiene un tono de voz bonito, o porque es divertido, o porque te cuenta chistes y te hace reír. Aguas, hermano. Mire, yo creo que usted debería tener hoy debería tener muchísimo cuidado con los telepredicadores o los predicadores que usted ve en YouTube o en las redes. Debe tener mucho cuidado, hermano. Le voy a decir por qué. Porque usted no conoce dónde estudió esta persona. Usted no conoce
la fe de esta persona y usted tampoco sabe lo que las personas están pensando o qué tipo de iglesia es. Mire, si usted no conoce a ese pastor en persona, ¿por qué lo escucha? Si usted no conoce la iglesia que él tiene, ¿por qué lo escucha? Porque, hermanos, mire, de verdad, yo he leído libros que se escuchan bien bonitos y no tienen ni una idea cómo son sus iglesias. Entonces, no escuche cualquier persona. Porque, mire, de verdad, hermanos, ahí anda uno, luego nos mandan cosas así, Cash Luna, qué bonito habla, qué bonitos chistes. Usted no sabe ni qué está viendo, hermano. No sabe ni quién es este fulano. Ahí Armando Alducin, y usted está escuchando nada más porque ahí se lo recomiendan, no nada más porque algo se llama cristiano, es sano. Que una película cristiana, ya Jim Caviezel, y ahí, usted no sabe ni quién es, ni siquiera sabe si es cristiano este actor o no, y ahí anda usted viendo las cosas. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Entonces debe tener cuidado, no todo lo que sale en internet es correcto, porque hay quienes entran encubierto para confundir tu fe. ¿Sí está conmigo, hermano? Entonces tenga mucho cuidado. Yo le recomiendo, mire, cuando yo escucho que alguien me dice que está viendo algunas predicaciones, yo digo, hermano, mire, yo le recomiendo 3, 4 predicadores. Yo los conozco personalmente. Yo tengo sus números y les puedo marcar. Y yo los he escuchado personalmente decenas de veces. Y los puedo recomendar porque yo los conozco. ¿Sí me explico? Entonces, pero si usted me dice algún nombre, yo ni lo conozco, le digo, que el apóstol, quién sabe. Mano, por favor, no se deje engañar con esas personas. Tenga mucho cuidado. No escuche, no le voy a prohibir, solamente usted asegúrese de que lo que está escuchando es correcto. ¿Sí me explicó? Yo no soy nadie para prohibirle, pero si no sabe, pregúnteme, oiga, pastor, ¿y este pastor qué onda? ¿O de dónde es o qué? Y ya yo le voy a explicar de dónde es y por qué. Y tenga cuidado, porque, por ejemplo, aún hay algunos famosos. Paul Washer, por ejemplo, es muy famoso y es bautista, pero no cree igual que nosotros. Tenga mucho cuidado. Entonces hay que tener un poquito de cuidado, hermanos. No todo lo que dicen sea necesariamente malo, pero si usted no se da cuenta, puede entrar encubiertamente alguna cosa que le confunda, ¿sí? Entonces tenga mucho cuidado, mi hermano, ¿ok? Ahora, hermanos, entonces esta gente puede ser muy simpática, muy elocuente, muy popular, pero cuide, porque usted no conoce la vida de las personas. Y ahorita voy a hablar un poquito más de estas personas apóstatas, pero hay muchos en el internet, polulan, hermanos, polulan. Entonces, mire, yo ni siquiera confío de un predicador bautista fundamental independiente, y yo soy bautista fundamental independiente. ¿Por qué? Porque yo no conozco a todos los del planeta. Hay muchos bautistas fundamentales independientes. Digo, es un buen apellido, pero no significa exactamente que predique correcto. ¿Sí me explico? Hay que tener mucho cuidado, porque entran encubiertamente. Pero no solamente entran encubiertamente, hermanos. También usted debe de saber que estos apóstatas son gente muchas veces inconversa y condenada. Volvamos a Juan 4, hermanos. ¿Cómo dice nuestro versículo en esta noche? Lo voy a poner, Judas 4 otra vez. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Y fíjese lo que sigue. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos. Entonces habla de la condenación. Ahora, hermanos, estos hombres, pues por lo que dice el texto, no son salvos, porque ellos realmente andan en otras cosas, y ahí dice, ¿verdad?, que ni siquiera pues están libres de la condenación. ¿Cómo puedes tú saber si alguien está libre de la condenación? Pues si es salvo, ¿no? ¿Cómo dice Juan 5:24? De modo que si alguno oye Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, este versículo dice que no vendrá a condenación. Otro versículo en Romanos dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que, pues si usted y yo somos salvos, aunque merecemos ir al infierno, la verdad, no vamos a ir, porque bendito el Señor nos salvó de la condenación de nuestro pecado, ¿sí? Pero, hermanos, estas personas están en la condenación, están condenados porque son gente no salva, no regenerada, es gente inconversa. Pero dice ahí, ya destinados desde antes. Ahora, hermanos, cuando hablamos de esta gente inconversa, el inconverso, es difícil detectar a veces inconversos, pero quiero decirle esto:
En nuestra iglesia bíblica Bautista Jico hay gente inconversa que viene a la iglesia. ¿Sí? Hermano José Luis está aquí. El lunes estuvimos hablando de varias personas y lo primero que yo les preguntaba es, ¿cómo sienten? ¿Han platicado con ellos? ¿Están seguros de que son salvos? Porque usted no puede garantizar que el hecho de que viene alguien a la iglesia ya con eso sea salvo, ya haya recibido a Cristo. Porque, hermanos, es difícil detectar a los que no son salvos. Los que no son salvos vienen a la iglesia Jico quizás vienen de corbata o de traje, quizás vienen con una falda, quizás vienen con una Biblia en su brazo, bajo su brazo, o tal vez te digan, amén, Dios te bendiga, hermano. A mí me molesta que una persona que no me conoce me diga hermano. Me molesta ir a algunas librerías cristianas y yo entro y ni me conocen y nada más por ser una empresa cristiana dicen, buenas tardes hermanito, ¿cómo le puedo ayudar? No. Mejor dígame buenas tardes cliente, pero no soy su hermano porque ya me preguntó si soy salvo o no. Pero ya está asumiendo nada más por pura mercadotecnia, entonces es incorrecto. O sea, a mí me molesta porque yo tengo en alta estima que alguien es hermano, ¿no? Es más, en la iglesia, si una persona viene a la iglesia y yo no sé si es salva, yo no le digo hermano, yo le digo don lo que sea o doña lo que sea, pero yo no le llamo hermano porque no estoy seguro que es mi hermana o mi hermano, porque estas personas no son salvas. Entonces vienen con corbata tal vez, vienen con falda, vienen con la apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella, como dice la palabra de Dios. Entonces debe de tener cuidado, hermanos. Ahora, no es que Dios los haya destinado desde que nacieron para la condenación, no se me confunda. ¿Ok? Dios no destina desde el nacimiento a nadie al infierno. ¿Está conmigo? Dios no destina a nadie. Eso se llama creer en el presbiterianismo, creer en el calvinismo, y eso no es algo bíblico. ¿Ok? Cada persona tiene la oportunidad de recibir o rechazar al Señor Jesucristo, y con base en su fe es que o va al cielo o va al infierno. ¿Ah? Escuche 2 versículos de Juan. Por ejemplo, Juan dice acerca de la condenación: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces no es que Dios condene, es que esa persona, rechazando confiar en Cristo, ha sido condenada. Otro versículo de Juan dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Me escuchó? Entonces, hermano, mire, un creyente de verdad tiene fe y tiene arrepentimiento, pero su vida tiene frutos que usted dice, no, pues esta persona sí se ve que está cambiando, tiene una vida diferente, bonita, como la de que Cristo quiere. ¿Sí ve? Pero, hermanos, tengan mucho cuidado, porque hay gente en la iglesia que dice que tiene fe, pero no tiene obras. Aguas con ellos, ¿sí? Porque dice que tiene fe, pero no tiene obras. No es que seamos salvos por las obras, es que las obras validan la presencia de nuestra fe. ¿Sí ve? Entonces, Dios ve tu corazón, yo sé, pero yo no veo tu corazón, discúlpame. Entonces, si tú tienes una vida como cualquier incrédulo, para mí no eres salvo. Para mí. A lo mejor sí eres salvo, pues, pero yo no veo tu corazón, ¿qué quieres que haga? ¿No? Entonces es lo mismo con la gente de la iglesia. Si tú ves a alguien que va a la iglesia, pero realmente tú no ves fruto espiritual en su vida, a lo mejor ni salvo es, ¿sí? Hay que tener cuidado. Ok, entonces esas personas, dice la Biblia, que entran encubiertamente y son gente inconversa y condenada porque no creyeron en el Señor Jesús, no porque Dios los destinó. ¿Ok? Número 3, también son apóstatas, pecadores y libertinos. Fíjese el versículo 4, dice algo bien interesante, dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Y luego dice: hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Ahora, impío es una palabra en español, ¿okay? Es de esas palabras bien comunes en la Biblia que no sabemos qué significan, ¿no? La palabra impío es lo contrario a la palabra pío. O sea, nos quedamos igual. La palabra pío no tiene nada que ver con los pollos ni con las aves. La palabra pío significa persona limpia o piadoso, ¿ok? Entonces, impío es una persona no piadosa, ¿sí? Lo contrario de limpio, para que se acuerde, lo contrario de limpio es impío.
aunque no tiene nada que ver las palabras, solamente es para que lo comprendan. Ahora, las palabras impías son pecadoras, pero él dice, hermanos, algo bien interesante. Dice que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Hermanos, la iglesia, los creyentes, somos libres en Cristo. ¿Está conmigo? Somos libres del pecado, pero eso no significa que somos libres para hacer lo que queramos. ¿Me escuchó? Los que hemos creído en Cristo, somos libres en Cristo. Somos libres del pecado, somos libres de la ley de los judíos. Bendito el Señor que puedo comer carnitas. Somos libres, pero no significa que podamos vivir como queramos. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, usted debe de usar su libertad bien. Escuche lo que dice Gálatas 5:13. También nos habla de esto, hermanos. Gálatas 5:13 nos habla de algunas personas que pues en el nombre de que no, pues yo ya soy libre, Cristo ya me libertó, vivían como se les diera la gana. Pero fíjese, Gálatas 5:13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Qué está diciendo en resumen este versículo? Si eres libre, mi hermano, si eres libre, mi hermana, pero no para que vivas como tú quieres, ¿sí? Porque ¿a poco no el Señor tiene en su palabra para los creyentes algunas normas, algunos mandamientos? ¿A poco Cristo no nos mandó a vivir de cierta manera? Sí, ¿no? Entonces uno debe echarle ganas. Entonces usted es libre en Cristo, pero no para vivir como, no, pues yo soy libre, ¿no? Yo tengo libre albedrío. Ok, sí, pero no para que lo uses para tu carne. Me acuerdo una vez estaba tocando puertas y me encontré con un muchacho que inmediatamente lo vi y se veía amanerado. Y en la manera de hablar era muy afeminado. Pero él decía que era creyente. Y luego él dijo algo que la verdad me dijo eso y yo dije, este cuate está bien torcido. Fíjese, su nombre según él era Sky, o sea, cielo. Sky, esto es en Estados Unidos, por eso se puso Sky. Bueno, su nombre es Sky, bien afeminado, etc. Pero él me dijo esto: mira, Dios es amor y me tiene que aceptar como soy. No, mijo, discúlpame, pero no. Dios te ama, pero no acepta tu pecado. Dios me ama, pero no acepta mi pecado. ¿Sí ven lo que estoy diciendo, hermanos? Entonces, no nos confundamos. No significa que como Dios es amor, tiene que aceptar todo lo que somos y todo lo que hacemos. No es así, mis hermanos. Y esta gente sí es bien descarada, ¿no? Estos son los descarados que andan en los carnavales homosexuales. Dios me ama y ama a los homosexuales. Eres un descarado. Sí, Dios te ama, pero aborrece tu pecado, y por tu pecado te vas al infierno. Así de sencillo. ¿Sí ven? Entonces Dios no acepta el pecado, ama al pecador, pero está en problemas nuestro pecado, ¿no? Entonces, como creyentes sí estamos libres de pecado, hermanos, y de la ley judía, pero tenemos restricciones que nos da la palabra de Dios para los cristianos en el Nuevo Testamento, ¿sí o no? De tantas cosas que Dios nos restringe, y hay que tener cuidado, hermanos. La palabra libertinaje también se traduce como lascivia, desenfreno, inmundicia, incluyendo el área moral. Entonces, se refiere también al área sexual, donde hay que tener mucho cuidado. Somos libres en Cristo, pero debemos ponernos límites, hermanos, y los límites que sean la palabra de Dios. Tengo otro ejemplo de otro culto coreano. Lastimosamente en Corea han surgido varios. No todos los coreanos son malos. De hecho, Pastor Kim es coreano y él no está mal en su doctrina. Es bautista fundamental, pero hermanos, en Corea han salido varias sectas. Por ejemplo, la secta JMS de Corea. JMS significa Jongmyongsuk, que son las iniciales, ¿verdad? De hecho, algunos cantantes coreanos del K-pop han entrado en esto, ellos y su familia han entrado en este culto. Pero este culto es bien peligroso, hermanos, porque Jongmyongsuk es el líder del culto religioso y violador convicto. Este fundador y líder de esta religión que se llama Providence, también conocida como misión del evangelio cristiano, Christian Mission Gospel, o también Jesús, la estrella de la mañana, que es Jesus Morning Star. Él dice que es un nuevo movimiento y él dice que él es un Mesías. Él dice que es un Mesías.
es un Mesías autoproclamado, porque él dice que es Mesías. Y entonces ha crecido mucho en Corea, ha crecido también en Taiwán, en Japón, en Australia y en Hong Kong, en otros países. El problema es que John Myung-suk fue condenado por violación en la Corte Suprema de Corea y fue sentenciado a 10 años de prisión, de 2008 al 2018. Algunos dicen que han sido miles de mujeres que ha violado. Fue acusado otra vez, acaba de salir en el 2018 y ya lo volvieron a acusar en el 2022 por agredir sexualmente a 2 seguidoras. Entre el 18 y el 22 ha tenido delitos sexuales en Taiwán, Hong Kong, Australia y Corea. Entonces este cuate no tiene remedio y agredió sexualmente a una persona en Hong Kong y otra en Australia. Y el 13 de marzo del 23, o sea, este año, informó el segundo de la religión Providence de ahí, el segundo que quedó a cargo, declaró que había 7 personas de la iglesia que fueron agredidas sexualmente por este hombre. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque entran encubiertamente, pero una de las características es, yo le decía, su vida no tiene nada que ver con la palabra de Dios, su vida, no lo que dice, su vida, lo que hace, ¿ok? Entonces, como creyentes, hermanos, cuando un creyente anda bien perdido en su manera de vivir, apártate de él. No, pues que viene a la iglesia Jico, es que es mi cuate, es que es mi amiga de los jóvenes. No, apártate, ¿ok? Te va a hacer mal. Ahora, como creyentes fieles, hermanos, aquí dice en Judas 4, dice que convierten en libertinaje la gracia de Dios. O sea, Dios es un Dios de gracia, pero no abusemos la gracia de nuestro Dios. Es decir, Dios nos ama y nos tiene paciencia, pero eso no significa que te burles de Dios y que vivas como se te da la gana. En fin, como Dios es amor, me tiene que aceptar. No es así la cosa. ¿Sí ven? Tenemos que cuidar nuestra manera de vivir. Ahora, como creyentes fieles, hermanos, debemos de tomar la decisión de negarnos a nosotros mismos. ¿Qué pasa con estas personas? Simplemente no se niegan a sus propios deseos. Lo que quiero, lo hago, ¿no? Pero no debería de ser así en nuestra vida, hermanos. De hecho, mientras que los apóstatas son libertinos, los creyentes son libres, pero no libertinos, y se restringen a sí mismos, hermanos. Escúcheme, no que yo como pastor te restrinja a ti, no que otros te restrinjan a ti, sino que cuando uno es de verdad un discípulo del Señor, uno mismo tiene que echarle ganas de decir, a sí mismo se tiene que decir no. Hermanos, el Señor Jesucristo mismo dijo que uno de los requisitos de ser un buen cristiano es que tú aprendas a decirte no a ti mismo. Por ejemplo, en Lucas 9:23 dice, y decía a todos, palabras de Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Ya se fijó? Entonces, sí debe llegar momentos en que te gusta algo y que te vas a tener que decir que no. Entonces, acuérdense de eso, hermano, porque luego hay algunos cristianos que dicen, es que me gusta, pastor. No, felicidades. Es más, a veces mi Ariel me dice, es que no me gusta esto de comer. Le digo, está bien que no te gusta, todos cómetelo. Pero no me gusta. Sí, ya te entendí, no te preocupes. Lamento que no te guste y te entiendo, pero todos te lo vas a comer. Y yo le he dicho, yo me tuve que comer cosas que no me gustaban, porque era lo correcto comérselo. Sí me explico, mis hermanos. Entonces, de la misma manera, hay veces que usted siente deseos de algo y que no está bien. Muchos jóvenes dicen, es que me gusta esta música. Pregunta, ¿nada más porque te gusta es correcto? Ojalá no te guste la droga, no te guste matar a la gente. Y ojalá no te guste descuartizar perros. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? El hecho de que te gusta, hermano, de que te gusta algo, hermana, no significa que sea correcto. Pero yo como pastor no le puedo yo prohibir, porque ni vivo en su casa, hermano. Imagínense que ahí esté. Hermana, ya escuché que puso ahí el K-pop, hermana, ya escuché que puso otra vez las de José José y las de Luis Miguel, Yo no puedo estar ahí de policía a todas las casas, hermanos. Yo no puedo prohibírselos. Pero hay alguien que tiene que, por amor al Señor, decirse a sí mismo, negarse a sí mismo, decir, a mí me gusta esta música, pero no. A mí me gusta esto, pero no. A mí me gustaban estas cosas, pero ya. No. Yo he dicho, hermanos, varias veces, a mí me gusta cierta música del mundo. Pero el hecho de que me guste no significa que sea correcto. Le gusta a mi carne. Esa es la respuesta.
pero aún así debería decirme a mí mismo, ¿no? Si están conmigo, mis hermanos. Ahora, yo le quiero animar que usted ore en esta noche. Si hay algo que le guste, que está mal y que debe de cambiarlo, dígale: Señor, dame dominio propio. Ayúdame a decirme a mí mismo, no tus papás, no tu familia o tu pareja, que tú mismo te digas: Señor, ayúdame a decirme no a mí mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Es como verte en el espejo y decir: Samuel, no hagas esto. Y dile: Señor, yo no quiero hacer esto, yo sé que está mal. ¿Se acuerdan lo que dice 2 de Timoteo 1:7? Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios te dio dominio propio. Y si tú estás batallando con algo, dile: Señor, perdóname, ayúdame, dame dominio propio para hacer lo que a ti te agrada. Ayúdame, mi Señor. Hermanos, para Dios es de gran valor un creyente que aprende a controlarse y decir que no a lo que no le agrada a Dios. Escuche Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Fíjense lo que está diciendo ese versículo. Entonces, para Dios, un cristiano que se niega a sí mismo, que se dice a sí mismo: no voy a escuchar eso, no voy a ir a esos lugares, no voy a hacer eso. Fíjese lo que dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Entonces hay que ponerle freno a nuestra propia vida, a nuestra boca, a nuestros deseos, a nuestros pensamientos, a nuestra música, a nuestra actitud. Hay que ponerle freno. No estoy diciendo que sea fácil, estoy diciendo que Dios te ayuda en tus flaquezas, porque Él te dio espíritu de dominio propio, ¿sí? Entonces yo le quiero animar que le pida: Señor, ayúdame. No seamos como esos creyentes que convierten en libertinaje la gracia de Dios, sino decirle: Señor, yo sé que tú eres lleno de gracia, pero aún así quiero agradarte con mi vida, ¿sí ven? Así que, hermanos, ya estamos viendo 3 características de los apóstatas. Entran encubiertamente, son inconversos, son libertinos, pero hay una última que quiero ver, rápida. Los apóstatas son negadores de Dios Padre y de Jesucristo. Vamos a Judas 4, última característica, hermanos. Fíjense cómo dice el texto, lo vamos a volver a leer. Dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y fíjense la siguiente frase: y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Niegan. También esta palabra tiene que ver con rechazar, rechazan al Señor Jesucristo. Los apóstatas niegan a Dios Padre y a su Hijo Jesucristo. Esta es la última característica, hermanos. Ellos creen, pero al mismo tiempo niegan. Por ejemplo, cuando una persona dice: sí, yo creo en Jesús, pero no cree que Jesús es suficiente para darnos la vida eterna, ese es un problema. Yo le pregunté a una persona, luego toqué puertas, y una señora católica que decía que sí, le dije: no, es que para ir al cielo tiene que creer en Jesús. Sí, yo creo en Jesús. Y le hice esta pregunta: ¿usted cree que Jesús es suficiente para que usted vaya al cielo? No. ¿Qué necesita usted hacer además de creer en Jesús? No, pues obedecer los 10 mandamientos y los sacramentos y shalala y shalala. Entonces no cree en Jesús realmente. Cree que existió, pero no cree que lo que hizo Jesús es suficiente para darle vida eterna. Eso es un salvo, ¿sí ve? Entonces, hermanos, realmente hay gente que dice que cree en el Señor Jesús, pero niega muchas cosas de Él. Por ejemplo, primera de Juan 2:22 dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Pero lo que está diciendo la Biblia es que debe de tener cuidado. No todo el que dice Señor, 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 no todo el que dice que es cristiano, no todo el que dice que es creyente, no todo el que dice que cree en Jesús es igual que tú y que yo. ¿Sí estás conmigo? Entonces hay que tener mucho cuidado, hermanos. Aparentemente estos apóstatas aprendieron doctrina y decidieron rechazar lo que aprendieron. O a lo mejor nunca lo aprendieron, ¿no? Y simplemente fueron engañados. Ahí se cumple lo que dice Pablo:
Los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Varias personas vas a encontrar que engañan, pero han sido engañados primero. Yo me acuerdo mucho de un hermano que era bien fiel en la iglesia donde yo conocí de Cristo. Él con sus hijos, tenía una familia grande, él y su esposa iban a la iglesia, eran fieles y todo, y tenía muchos hijos. Y de repente este hermano pues dejó de ir a esta iglesia y empezó a meterse en ciertos cultos ahí raros. Se empezó a dejar la barba larga, y empezó a tener algunas prácticas ahí raras. Y en una ocasión, yo como jovencito, yo creo que tenía la edad como de Christopher, porque era universitario, un pastor me dijo: Samuel, ¿me acompañas? Vamos a avistar a alguien. Sí, pastor. Ya, lo acompañé. Y platicamos con este hermano. Y este hermano decía cosas bien marcianas. Él decía: es que antes no era salvo, pero ahora sí soy salvo, porque ahora sí ya nunca peco. Y hasta le dijo al pastor, porque yo estaba ahí nada más de escuchar, ¿verdad? Y le dijo al pastor: si no lean las biografías misioneras, ¿cómo ellos nunca pecaron? Pero fíjense lo que está diciendo. Y el pastor le dijo: entonces tú nunca pecas. No, ya no peco. Y el pastor le dijo: entonces explícame lo que dice la Biblia. Porque la Biblia dice que el que dice que no ha pecado es mentiroso. Y le dijo el pastor: mira, a ver, fíjate ese versículo. Y le leyó este versículo. Escúchalo nada más. Dice, perdón, está. Y nunca se me va a olvidar este versículo que él le leyó en la cara a este hermano. Dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y se lo mostró al hermano, y el hermano pues se quedó callado. Y le dijo el pastor: tú estás creyendo cosas bien raras. Y precisamente alguien le pasó unos cassettes en esos tiempos, ¿verdad? ¿Sí sabe qué es un cassette? Los que son de mi modelo, ¿verdad, hermanos? Algunos no saben, ¿verdad? Mi esposa es muy joven, no va a saber qué es un cassette. pero le pasó unos cassettes y empezó a escucharlos, unos cassettes de cierto culto por ahí. Y al rato ya se fue. Ya se alejaron todo el mundo. Ya su hija empezaba a tener de estos, ¿cómo se llaman? Velos, y ya se casó con un alemán, creo, y no sé qué tanta cosa, y ya cosas bien marcianas, ¿verdad? Bien marcianas, y ahí luego iban a la iglesia a llevar pancartas, y no, que quién sabe qué, y queriendo obedecer la ley, y que dejarse la barba bien larga, cosas bien marcianas. Este hermano, yo siempre me quedé bien impactado, porque era bien fiel en la iglesia, pero aparentemente no sabía lo que creía, porque cuando alguien le enseñó otra cosa, no supo diferenciar entre la verdad y la mentira. Ahora, hermano, por eso yo le quiero recomendar dos cosas. Para que usted defienda la verdad, número uno, tiene que conocer la verdad. Por eso usted necesita leer su Biblia en casa, conocerla, para que lo que yo estoy diciendo como pastor, usted pueda saber si es verdad o si es mentira, si es bíblico o antibíblico. ¿Sí? Pero ¿cómo se va a dar cuenta de lo que estoy diciendo, si es verdad o es mentira, si ni lee la Biblia? Le puedo decir cualquier cosa ahorita y le va a entrar a su cerebro y a su corazón, porque usted no conoce la Biblia. Aguas. Digo, yo no pretendo decir que le estoy engañando o que estoy diciendo mentiras. Yo trato de respaldar la predicación y hacerla bíblica. Pero hermanos, para ser un creyente fiel, usted necesita conocer la palabra de Dios y creerla y defenderla. Fíjese lo que dice un comentarista. Me gustó lo que decía él. Fíjese esto: algunos evitan estudiar la teología porque piensan que es árida y aburrida. Los que se niegan a aprender la doctrina correcta son susceptibles a falsas enseñanzas porque no están lo bastante arraigados en la palabra de Dios, y debemos entender las doctrinas fundamentales de nuestra fe a fin de que podamos reconocer las falsas doctrinas. ¿Sí me explicó?
Entonces, si usted le da miedo entrar a la Biblia y meterse más porque es aburrido, usted se lo va a llevar cualquiera que le endulce el oído. Y eso es un peligro. Por eso usted necesita conocer bien a Dios y su palabra. Si usted al escuchar la predicación escucha cosas que ya ha leído, lo felicito, porque así debe de ser. Así debe de ser. Lo que usted escucha debe decir, sí. A lo mejor no sé bien dónde está, pero eso que dijo el pastor, sí es cierto, porque yo ya lo he escuchado, lo he leído con mis propios ojos. Entonces, hermanos, tengan mucho cuidado y yo le quiero animar a que conozca más de la palabra de Dios. Métase más. Porque de verdad va a crecer su fe y su conocimiento del Señor. Hasta el mismo Salvador, nuestro Salvador, alertó y dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. O sea, sea fiel, hermano, a lo que ya conoce de la palabra de Dios y siga creciendo y defienda y créalo, pero no permita que otros le alejen a las cosas ahí raras que luego uno escucha, ¿sí? Por eso tenga cuidado de las personas, aunque vengan a la iglesia Jico o de allá afuera sus amigos que resulta que son cristianos, de los que fuman, o algún predicador ahí del internet. Tenga mucho cuidado, mi hermano. Su fe y su familia están en riesgo, porque pueden terminar quién sabe en dónde, ¿sí? Entonces, yo le quiero animar que sea fiel al Señor, que conozca su Biblia y que esté cerca de Dios y lejos de la apostasía, ¿sí ve? Entonces, en su casa, esté cerquita del Señor. Como familia, estén cerquita del Señor. Y si hay alguna cosa que usted siente que le está jalando a lo malo, pídale al Señor dominio propio. Pídale: Señor, quítame. Tú sabes que me gusta, pero ayúdame a alejarme de esto, Señor, ayúdame. Porque va a ser la única manera de que seamos verdaderos discípulos del Señor, ¿no? Niéguese a sí mismo. No te lo va a prohibir ni tu esposo, ni tu esposa, ni tu pastor. Nadie va a estar ahí para evitártelo. Pero tú, niégate a ti mismo. Amén, hermanos. Vamos a orar. Señor, gracias por permitirnos abrir este versículo del libro de Judas y por enseñarnos cómo son los apóstatas, pero también que nosotros, si queremos tener una fe de verdad, que debemos de cuidarnos, Señor, de los que entran encubiertamente, de los que pues no son conversos, no son realmente salvos, de los que convierten en libertinaje la gracia que tú tienes, que yo sé que tú eres paciente, lento para la ira y grande en misericordia, y te alabo por eso, Señor. Pero ciertamente el hecho de que tú nos has dado libertad no es para que vivamos como nosotros querramos, sino usar esa libertad para amarte, obedecerte y servirte. Y Padre, te ruego que esta enseñanza pueda ahora culminar en decisiones preciosas del corazón de mis hermanos. Bendice esta invitación. Mueve nuestros corazones a tomar las decisiones que a ti te agradan. Y así como estamos con ojos cerrados, hermano, hermana, si Dios le habló a su corazón y dice: caray, yo debo de tener mucho cuidado en mi vida y siento que necesito tomar decisiones en esta noche y el Señor me habló muy claramente, yo estoy tomando decisiones, yo quiero orar por usted. ¿Puedo ver su mano solamente un momentito si está tomando decisiones? Veo su mano, veo varias manos, gracias a Dios. Veo sus manos. ¿Por qué no ora personalmente? Veo su mano, hermana. ¿Por qué no ora en su corazón? Usted y el Señor. Y háblele: Señor, yo siento que he visto predicadores sin poner cuidado. Yo siento que debo de tal vez alejarme un poquito de alguien. O tal vez debo acercarme más a tu palabra. O ayúdame a ser más firme en mi fe, Señor. Yo siento que me están jalando las cosas malas. Y ayúdame a negarme, Señor. Tú nos diste dominio propio y te ruego que me ayudes a tener dominio propio y a huir de lo malo. Ayúdame, mi Señor. Yo quiero agradarte con mi vida. Yo quiero amarte, obedecerte y servirte. Ayúdame, Señor. Quiero tomar decisiones que te agradan. Ayúdame. Y ore al Señor, órele, pídale al Señor su ayuda. Quiero hacer una última invitación, y es la invitación a que usted venga a Cristo. Si en tu corazón no estás seguro de ir al cielo, te invito a que
recibas genuinamente a Jesús como tu Salvador. Si hubiera alguien, levántame su mano, yo quiero orar por ti. ¿Habría alguien que no ha recibido a Cristo, no está seguro de ir al cielo? Levántame tu mano, quiero orar por ti. ¿Habría alguien que dice, yo quiero de verdad invitar a Jesús a mi corazón? ¿Habría alguien así en esta noche? ¿Puedo ver su mano? Señor, tú sabes cada uno cómo viene en su corazón. Solo te ruego que nos ayudes a ser cristianos cerca de ti y tener cuidado de estas cosas que tu palabra nos enseña. Y ayúdanos a cuidar nuestra vida, pero también cuidarnos de la apostasía. Y bendice cada decisión tomada. Tú sabes cómo hablaste al corazón de cada uno, y tú sabes también cómo me hablaste a mi corazón y las cosas que yo he orado que necesito que tú me ayudes, Señor, también para ser mejor creyente. Bendice este mensaje y las decisiones tomadas. Te lo rogamos en Cristo Jesús.